Con una semana que arranca tremendamente noticiosa después de la tercera cuenta pública del presidente Boric y la cautelar, la más gravosa que enfrenta el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Conversamos hoy en el Chile que viene. Actualidad, opinión y puntos de vista en todas las plataformas y pantallas de Súbela. Hoy conversamos con el sociólogo y conductor de 31 Minutos, Darío Quiroga. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, estimado Franzani? De 32 minutos. Si fuera 31 minutos estaría forrado, pero solo 32 minutos. Y te parecería mucho más a Tulio que a otra cosa. Justamente. Digamos. Al principio, cuando hacíamos 32 minutos, me equivoqué varias veces, pues ya me acostumbré, pero sí. Naturalmente, hay que hacerse cargo cuando uno homenajea o roba, en este caso al gran programa chileno. ¿Homenajea o plagia? Sí, Oye, no, querido plagio Darío, burdo. Primero que me dicen por interno fascinante la decisión de tu bufanda de hoy. ¿Es algún tipo de manifestación, algún mensaje, algo o simplemente un accesorio? Solamente quiero descartar lo que mencionó un conspicuo miembro de este equipo. Que te la había regalado Pamela Giles. Sí, justamente. Pensó que era un homenaje a la diputada Giles. No, no es una... No es el caso. Sí, no, pero la compré hace poco y me la encontré encantadora. Se nota fíjate. suavecita, de hecho. Sí, suavecito. Aplausos a... Nunca un invitado había sacado aplausos por algún tipo de accesorio en su vestuario. Se lo merece. Bonito. La vamos. Pueden quejarla para que se sortee, parece. ¿Eh? Una cosa así. Excelente, así como claro, dejamos ahí, incluso al mejor postor, digamos. Claro, la firmamos con el equipo. Alguna tontería así. Da para toda la política chilena. Querido Darío, bueno, esta mañana de día lunes se decretó la prisión preventiva para el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. ¿Cuál es tu mirada respecto de esta, como ya lo decía, la cautelar más gravosa? Sí, mira, yo creo que son varias... Lo he conversado harto en este día con muchas personas, que en realidad no deja de ser medio lamentable porque, a ver, esto es un caso judicial y tiene que funcionar, que está partiendo, todavía no hay nada, pero en realidad exacerbamos, no digo, o sea, es así, se exacerban las conclusiones políticas a partir de esto que pasa. Efectivamente es una súper gravosa, es decir, el que esté con prisión preventiva, que va a implicar, entendemos, en los próximos días, semanas, según ciertas cosas que pasen, según cómo va a apelar la defensa, según ciertos tiempos legales, lo más probable es que rápidamente tenga que dejar la alcaldía, es decir, va a tener un castigo adicional que no se puede revertir, es decir, va a probablemente tener que renunciar a la alcaldía y no poder entregarla en diciembre, que es lo que correspondía. Y eso, bueno, obviamente que hay una discusión que yo creo que es pertinente en Chile, que tiene que ver con las medidas cautelares, que yo creo que ya ha habido una discusión respecto a cuán gravosas son. Ahora, por otra parte también es un país que nos hemos acostumbrado como a una justicia a la medida de las cautelares. Es como que eso pareciera que ya marca. Y yo creo que ahí hay un problema y un error. Dicho todo esto, la situación de Daniel Jadue es súper complicada, súper compleja. Podemos dar una discusión, una conversación política sobre eso. Pero lo fundamental, yo creo, para él y para cualquiera, es que avance lo más pronto la investigación, 120 días dieron, y que luego haya una sentencia y que él pueda demostrar su inocencia si es que es inocente o que haya claridad respecto a su culpabilidad si lo que sostiene la Fiscalía es correcto. Esta cautelar se parece a una sentencia, dijo Lautaro Carmona, timonel del Partido Comunista. ¿Cómo impacta al interior del partido un golpe de esta naturaleza para la gestión realizada por Daniel Jadue? Mira, yo creo que es súper problemática porque además ha tomado una decisión Daniel Jadue hace ya muchos meses de cómo hacer el encuadre de esta noticia. De hecho, efectivamente, de alguna manera incluso previendo esta sensación como de culpabilidad, es decir, señalando que en realidad esto es parte de una guerra judicial, el famoso lawfare, del que se habla, es decir, poniendo un encuadre, así como igualándose a Lula, etcétera, que me parece que es una perspectiva que uno tiene ciertos elementos, uno podría decir que no es... Pero cuando tú lo pones todo en ese encuadre, cuando haces el otro día la formalización, con toda la solidaridad del Partido Comunista, que es un partido, yo fui militante hace años atrás del Partido Comunista, así que además lo conozco por dentro, muy de un profundo sentido de lealtad, que es una de las cosas positivas, por las cuales yo creo que se ha mantenido durante 100 años, pero tiene un riesgo gigante a la hora de hacer política, es que te empiezas paulatinamente como a quedar en esa visión y entonces retrotraes lo que ha sido un avance, yo creo, durante muchos años, los últimos 20 años del PC, de alguna manera de relacionarse más con la sociedad, de ser un partido como más dialogante, más político. Estoy pensando en la figura de Guillermo Tellier como presidente. Y entonces vuelves a un lugar que, aunque puedas tener razón incluso, es complejo porque te aíslas. Porque en realidad yo creo que eso al grueso, pero al muy amplio y grueso de la población, no le hace sentido que todo sea un ardid
para poder, perdona la expresión, cagarse al pobre alcalde Daniel Jadwe. Que yo, de hecho, creo en su presunción de inocencia, pero creo que en términos políticos, insisto, la jugada del Partido Comunista, de quedando tan amarrado a la figura de Daniel Jadwe, es súper compleja cuando además hay otros liderazgos. Camila Vallejo, Janet Jara en el gabinete, la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, que van en un sentido distinto. Entonces yo creo que va a haber una tensión súper importante dentro del PC, que además ha iniciado su proceso de congreso. Así que yo creo que ahí hay que mirar, porque yo creo que la jugada de Lautaro Carmona y por lo tanto la dirección del Partido Comunista, insisto, que tiene un elemento positivo, el vaso medio lleno, que es que refuerza su profundo sentido de lealtad, y eso dentro de la organización son importantes, creo que tiene un costo en términos de la capacidad de interlocución política, que por una parte puede afectar al gobierno, y además afecta al propio Partido Comunista, insisto, para ser un actor político más moderno como venía siendo en los últimos años. Son casos distintos, son municipios distintos, son situaciones distintas, pero muchos en las redes se preguntan la jornada de hoy por qué Jadwe se va en prisión preventiva y Katy Barriga sigue en su casa con arresto domiciliario. O sea, hay explicaciones que no las voy a dar, pero las hay en términos de abogados respecto a ciertos delitos. De los 4 que le asignan a Daniel Jadwe, hay 2 que no los tiene Katy Barriga y que eso lo haría más, digamos, más grave. Y también algo que puede ser también un poco contraintuitivo es que por el hecho de ser alcalde en ejercicio, correcto, uno entiende que podría, en el fondo, hay que sacarlo de ese lugar, para ponerlo un poco parafraseando un poco a la jueza que hoy día dicta estas cautelares, a diferencia de Katy Barriga, que ya no era alcaldesa, claro, y que por lo tanto podría ser. Ahora, a mí me parece que en realidad, de verdad, en ambos casos, o sea, parece bastante razonable que en el caso de Daniel Jadwe, justamente por ser un alcalde en ejercicio, se puedan establecer, que me parece que eso ya está, todos los cuidados. Es decir, si Daniel Jadwe quiso cambiar algo en las cuentas municipales, para ponerlo en simple, ya lo hizo, lo vienen investigando con intensidad, se anunció la formalización hace tiempo, etcétera. Por lo tanto, pareciera, o al menos a mí me parece, que efectivamente es un poquito en extremo gravosa, insisto, porque el perjuicio que le causa a una persona que tiene todavía todo el derecho a su presunción de inocencia es bastante rudo. Pero vuelvo a indicar que me parece que uno no podría decir tan livianamente no, que se joden a los de un sector político, otros no, porque en realidad cuando tú miras el panorama ha sido bien cruzado, más bien hay como criterios distintos que yo creo que sería hora de empezar a ordenarlos en términos de cuáles son las cautelares que corresponden en cada caso. ¿Aquí Jadwe solo pierde o puede buscar algún filo, algún reducto, alguna fisura donde él pueda capitalizar políticamente con el viejo camino, ¿no?, de victimizarse, ¿no? De presentarse como un mártir frente a lo que le está ocurriendo? Esto está, digamos, está escrito. Sí, yo creo que le ha hecho una apuesta no solamente con el tema judicial, sino incluso con el tema del gobierno. Al poco andar, sobre todo en los primeros meses muy malos del actual gobierno, cuando recién asumió desde Temucuicui, así el segundo día del gobierno en adelante, yo creo que Daniel, además a quien lo conozco mucho, hace muchos años, fuimos bastante amigos y por lo tanto además y además creo bastante en su inocencia, pero tendrá que demostrarla, etc. Pero lo que quiero decir es que digo que lo conozco porque lo que él fue haciendo claramente desde el comienzo, un cierto encuadre diferenciador del gobierno, en términos, yo creo, de que la gente notara que en realidad, mira, quizás él no era simpático, pero era un mejor, más eficiente, digamos, un mejor gestor. Un mejor gestor, etc. Entonces, como que todas esas cosas que de alguna manera lo hicieron perder claramente la primaria y no le permitieron correr por la presidencia, trató de diferenciarse, yo creo, del gobierno y de esta como generación, porque mal que mal justamente es un gestor, es un hacedor desde el municipio. De hecho, impactó a Chile, por eso se posicionó como figura nacional. Y eso luego, sumado a una serie de hechos, no solo esto, sino otros más, en los cuales ha ido paulatinamente quedando demostrada su inocencia, etcétera, porque el tema de las luminarias, el tema de las torres altas en Bellavista, etcétera. O sea, se metía en cuanto problema había, porque Daniel Jadwe, es un liderazgo de los que no frena, sino que hay una dificultad y acelera, avanza. Yo creo que eso lo hace un muy buen gestor. Quizás cuántos eventualmente errores o no pudo haber cometido en ese sentido. Entonces, lo que digo es que yo creo que hay una estrategia de parte de Daniel que en el fondo ha sido, más que victimizarse, es más bien dar como una pelea frontal. Y en eso yo tengo la sensación que está en un escenario súper complicado, porque el tema judicial y cuando te acusan de fraude, cohecho, etcétera, es otra cosa, pero eventualmente él podría estar construyendo un liderazgo 2.0 si es que, terminado este juicio, él es declarado inocente. Si logra sortear esta prueba, que está muy compleja, como vimos hoy día con la propia jueza, bueno, obviamente ahí
puede justamente construir esta idea de me trataron de liquidar y en realidad soy la solución o soy un liderazgo importante de la izquierda, y por supuesto la posibilidad de tratar de empatar un poco lo que uno podría tener en el imaginario, la idea de Lula, que estuvo preso, luego salió y se hizo presidente por tercera vez, podría estar un poco de fondo, pero me parece una estrategia súper compleja, súper arriesgada y súper al todo o nada, que creo que es lo que está en este minuto Daniel. Seguimos en el apartado justicia porque, y también esta jornada, el líder de la CAM, Héctor Yaitul, condenado a 23 años de cárcel, anunció el inicio de una huelga de hambre. Exige que se declare nulidad en su juicio. ¿Cuánto mueve la aguja esta acción frente a la justicia, digamos? Mira, yo creo que no mueve nada la aguja. Muy poco, porque en este minuto no, desde el punto de vista de los temas ciudadanos, el tema mapuche no está. Solo está si es que hay algún crimen, solo está si es que los medios, digamos, hay algún incendio o algo, pero no está en términos de las reivindicaciones, ni de la problemática, ni de la temática mapuche. En ese sentido yo creo que no está. Ahora, el punto es que eso a veces pasan 2, 3 años y vuelve a estar. Yo más bien creo que todo lo que pasó con Héctor Yaitul y la extrema judicialización, mira, o sea, recordemos a la gente que está en la casa. Héctor Yaitul fue condenado a 23 años de prisión. ¿Y mató a alguien? No. Eso, o sea, toda la serie, ley antiterrorista, mediante, etcétera, son cosas que, claro, están definidas ahí en la penalidad, si no hay ninguna arbitrariedad. Pero me parece que el encuadre de extrema judicialización de un conflicto que tiene más aristas, no implica que todo es comprensivo, que Yaitul, no, pero que tiene más aristas, y Héctor Yaitul es un liderazgo aún bastante relevante y conceptualmente relevante. Me parece que cuando tú judicializas todo y le das a un tipo que no ha derramado una gota de sangre, 23 años de presidio por una suma de cosas, tener las armas, etcétera, etcétera, creo que lo que hace es hipotecar la posibilidad de una solución más profunda. Ahora, todos los gobiernos hasta ahora, cual más, cual menos, todos, finalmente hacen algún intento tibio y después dicen, no, este tema parece que es muy complejo y en realidad gobernar tiene 500 cosas más y lo dejan debajo de la alfombra. Entonces, este pasivo como Chile, como sociedad chilena, como Estado de el conflicto chileno-mapuche, para llamarlo así, va a seguir pendiente. Entonces, claro, yo creo que ahora no vamos en la aguja, pero en 2 años más, quizás en un gobierno de derecha, por ejemplo, ¿qué puede pasar? Capaz que algún día se vuelvan a inundar, como hace 3, 4 años atrás era. Incluso Santiago estaba inundado de banderas mapuche, después desaparecieron, entonces hay ciertas como modas. Yo lo que creo con lo de Yaitul es que inicie una huelga de hambre complica al gobierno, indudablemente, en la agenda chica, y además es una señal de que el tema está lejos de estar resuelto. Darío, pasemos a la cuenta pública. El presidente Boric, sabemos, puso foco en el aborto legal, en la eutanasia, y te lo pregunto, ¿recupera su agenda el gobierno? ¿Es el momento oportuno para intentar volver a sus temas, a las promesas de campaña y no haber tenido que adaptarse según la contingencia, ¿no? Sabemos que la agenda económica y la de seguridad, así como fue el discurso del día sábado, es la principal relevancia. Sí, mira, es difícil señalarlo. Ahora que ver qué pasa en las próximas, yo creo que las próximas semanas, cómo le pone materialidad a eso, porque además hay que ver si es que tiene letras chicas, si es que no. Hay que ver cuál es el intento. Es probablemente cualquier proyecto de aborto así, más bien libre. O sea, uno puede saber de antemano que no tiene los votos en el Congreso. Por lo tanto, eso no implica que eso sea el final de la historia, porque él puede perfectamente y el gobierno puede pensar en impulsar la agenda e incluso comerse una derrota. Hay derrotas que son necesarias para después ir avanzando. Pero claro, Mira, el mismo hecho de la espectacularidad del anuncio, nadie sabía, y los que sabían lo mantuvieron en secreto. Eso suele no ser muy frecuente en los gobiernos y en el actual gobierno tampoco. Entonces, uno podría decir chapó, lo instaló, logró poner el tema, logró que se pararan unos diputados republicanos con todo lo que eso implica, y eso eventualmente, claro, le mete energía. Ahora, hay que ver bien si le mete energía solo a su sector, pero los pasivos que paga, por ejemplo, con el tema de la democracia cristiana, son muy altos. Yo creo que eso tendrá que verse. Ahora, yo en general tiendo a ser más bien cauto cuando aparecen de repente estas como situaciones medio sorpresivas, porque, insisto, me pregunto yo, ¿habrá un diseño, habrá una mirada estratégica para impulsar el tema del aborto o es solo un cuetazo? Y eso a veces puede ser peor el remedio que la enfermedad. Divide al oficialismo, ya señalaste lo de la democracia cristiana que inmediatamente empezó a tomar distancia y qué decir, la posibilidad de lograr acuerdos con la derecha.
en un momento donde ya en este segundo tiempo, ¿no? Las promesas pendientes, hay varias cosas que son claves ahí para poder avanzar. Sí, o sea, es problemático el tema, por supuesto, con la EC, etcétera. Es problemático porque además, vuelvo a insistir, haces el anuncio así, no hay un trabajo de una agenda, no hay un anuncio previo. Claro, uno podría decir, bueno, si lo anuncian previamente, al tiro, viene el boicot y por lo tanto... O sea, tiene por supuesto también un cierto golpe de efecto y una cierta utilidad cuando lo anuncias en cuenta pública. O sea, es como ya, echémosle para adelante. Y eso, por supuesto, que puede generar en su entorno más inmediato una sensación de vamos por todo. Pero eso no se condice con el resto de la marcha del gobierno. Entonces, yo se lo escuchaba, no me acuerdo quién, alguien así como la pasada, que decía, bueno, yo creo que la sensación es que quizás ya están dando por muerta la reforma de pensiones, que debiera ser el gran objetivo de este año. Correcto. Y entonces, bueno, vamos con otra agenda. No lo sé. Yo creo que habrá que ver los acontecimientos. Lo que yo esperaría es que sea cual sea el anuncio, incluso asumiendo ciertos costos, incluso anunciando algo que tú dices, mira, voy a asumir la derrota en el Congreso, por ejemplo, de un proyecto de aborto, porque lo voy a dejar bandejeado para que en 2, 3 años, quizá en el próximo gobierno, la presión sea tal, puede ser, pero eso tiene que estar dentro de un diseño estratégico que no se explicita, pero que uno tiene que mirarlo. Y yo, al menos como analista y cercano al gobierno y todo, al menos no lo veo. Ahora, sabiendo que es un tema que indudablemente divide a los chilenos, ¿el presidente aquí se jugó un full o solamente le está hablando a su sector? Lo que pasa es que yo creo que el tema del aborto bien trabajado no es solo para su sector. O sea, yo creo que efectivamente, en general, cuando... Entendiendo, paréntesis, que se trata de una promesa de campaña. Sí, y que además, en realidad, mira, fíjate que hoy día en la mañana conversábamos que si uno analizara, por ejemplo, la agenda de los últimos 12 meses de movilizaciones en la calle, de movimiento social haciendo algo en la calle, cualquier movimiento social. En realidad, los últimos 12 meses, por poner así, para ver el calendario anual completo me refiero, nada, o sea, con Cueva juntáis 2.000 personas, 3.000 personas, 1 de mayo, nada, salvo 8M. 8M. Claro. El 8M, en un año absolutamente de retroceso, de reflujo, sobre todo las fuerzas progresistas, de izquierda, etcétera, post 4 de septiembre de 2022, desde ahí así como un reflujo terrible, que recién se recuperó un poquito con el último plebiscito también, porque como que empató un poco, pero en realidad no lo empató. Lo único que se mantiene así inalterable, fuerte, intenso, es el 8M. Y eso te marca algo, que independiente que hoy en día las ideas feministas están un poquito menos intensas que hace 2, 3 años, pero hay una fuerza que yo creo que da al conjunto de las mujeres y que a veces cuesta agruparlo esto solamente en la lógica izquierda-derecha, porque si bien probablemente quienes mayoritariamente van a la 8M y no sé, y llenan con centenares de miles de personas, son mujeres más bien jóvenes con un sentido progresista y liberal. Pero yo creo que subyace esta idea de los derechos de la mujer, en este caso de decidir sobre el propio cuerpo, yo creo que llega mucho más allá. Por eso, Evelyn Matei, cuando no era tan facha como está en este último tiempo, porque ahora está en fase de hacer conducta para el mundo republicano, pero antes de esto, y en general ella, por ejemplo, una mujer de derecha y todo, hija de Milico y todo, igual tenía unas miradas bien interesantes respecto a estos temas. Entonces yo creo que en eso hay una apuesta de ir no solamente a buscar tu nicho, sino a buscar más allá. Ahora, instalado en este minuto, en esta forma, con este anuncio, insisto que habrá que ver, 1, la letra chica ese anuncio, y 2, si hay un diseño estratégico más grande que no solamente le hable a tu sector, sino que el tema del aborto y de ese tipo de proyecto pueda llegar más allá. Darío, en resumen, casi 3 horas, 6 propósitos: garantizar el derecho de las familias chilenas a la seguridad, crecer más y mejor con equidad y cohesión social, avanzar hacia una sociedad de cuidados compartidos, gestar el Chile que viene desde la educación, la cultura y el deporte, alcanzar un desarrollo justo, resiliente y sostenible, y proteger y ampliar, bien digo, los derechos humanos y la democracia. Esos fueron los principales hitos o ejes del discurso del presidente. ¿Cuál es tu balance? Lo bonito, lo malo, lo feo, los grandes ausentes del sábado de la mañana. O sea, yo creo que estuvo bien para el gobierno, estuvo bien para el presidente, porque fue de alguna manera un poquito más de lo que se esperaba. Logró salir del autogol que se habían hecho semanas antes con el tema del CAE, pero parece como que la energía ya se la gastó antes, entonces después llegó ya y entonces logró hacer un discurso que estuvo relativamente bien. Efectivamente hizo las concesiones de estar la mitad del tiempo hablando del tema de seguridad,
con distintas medidas, más chiquititas, más grandes, etcétera, pero en el fondo nadie podría decir que la seguridad no fue el pilar más importante. Sin embargo, a propósito, por ejemplo, del anuncio del aborto, lo mismo que con el tema de la eutanasia, yo creo que habría que juntarlo, logra justamente meterle oxígeno desde unas propuestas que vienen claramente desde el mundo progresista. Y en ese sentido yo creo que fue interesante. Ahora, yo vuelvo a indicar, el mundo no se mueve por una cuenta pública que, entre otras cosas, al ciudadano común y corriente ni se enteró. O sea, no es que no le interesa, porque ya por último no se enteró. No necesito la cadena para saber que el 70% de los ciudadanos chilenos, 70% de los próximos votantes, voto obligatorio, ¿qué? ¿Cuál cuenta? No saben, ¿ya? Y entonces lo que quiero decir con eso es que tampoco hay que ponerle más color, por eso no mueve la aguja en un sentido o en otro, se mueve en el terreno más bien político. Ahora, eso sí, por supuesto que tiene un rol, sobre todo en el juego de las posiciones propias. Y en ese sentido yo creo que puede ser un pasito adelante en la medida que yo creo que le da un poquito más de vigor a un progresismo que está en general teniendo que comerse puros sapos con un gobierno que básicamente en este tipo de cosas va más bien como en retroceso. Y apagando incendios. Claro, apagando incendios y tomando una agenda que no le es propia como el tema de la agenda de seguridad. Este domingo son las primarias de alcaldes. A tu modo de ver, Darío Quiroga, ¿dónde estarán las principales batallas para poner atención? ¿Dónde hay que poner el ojo? En ningún lado. ¿Así? No, dime tú, ¿dónde? Uno podría poner Providencia, una primaria para el que no va a ser electo. Con lápiz mina, además, ¿ah? Con lápiz mina, sí. No, y van a ser seguramente tristísimas en términos de participación, que se acrecenta aún más, porque claro, como es una primaria no obligatoria, digamos, entonces además la cantidad de votos ya cada vez tiene menos relación con la cantidad de votos de la elección final. Por lo tanto, yo creo que fíjate que nos quedamos... Las primarias fueron una cosa interesante, ¿hace cuánto? 15, 20 años atrás, como para mover la aguja y todo. Yo no sé si hoy en día en realidad las primarias tienen mucho sentido. No digo que no sea una buena manera. Yo participé en una primaria hace años atrás, así que no podía... Y exigí que se hiciera primaria porque sabía que si no iba a salir trasquilado. Igual salí trasquilado, pero por lo menos fue por votos. No, pero lo que digo es que yo creo que las primarias... O sea, salvo que tú construyas así como primarias obligatorias, un poco como la lógica argentina, hoy en día es, primero, los partidos hay ley de primaria, cacho, para cualquier conglomerado político, de oficialismo, oposición, etc. Ya hagamos algunas primarias, ya donde tenemos unos cachos, ya en San Rosendo, ya hagamos. En un par de lugares, dime un lugar donde haya una primaria relevante, donde se va a jugar el partido. Ninguna. Con el debido respeto. Entonces, y de hecho puede ser, porque eso ha pasado mucho, habría que anotarlo, quienes ganan las primarias, es probable que muchos de quienes ganen las primarias no ganen la elección. Correcto. Que una razón, la derecha en eso es más transparente, porque son más maquineros. A la derecha en general le gusta ni la cocina, el living, pues se juntan en el living, no tienen ni siquiera que irse escondido a la cocina. A ellos les gusta el living, un buen vermú para tomar sus decisiones y resolver, y la UDI dice, en los tiempos en que 4 coroneles tomaban todas las decisiones éramos mucho más felices, etc. Entonces, ellos han sido más transparentes incluso ya en los últimos años en decir, oye, ¿sabes qué? Mejor hagamos una encuestita, porque además la encuestita siempre te permite en el fondo la machina de decir, ya, este está más competitivo acá, no le hagamos olitas y lo compensamos con este más allá. Así que yo creo que por desgracia, de alguna manera es una pena, pero yo creo que las primarias hoy en día ya son bastante irrelevantes. Darío, otro tema que marcó la agenda la semana pasada tiene que ver con el acuerdo firmado entre Codelco y SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama de 2025 y hasta el año 2060. Tú que has seguido el tema de cerca, ¿se ha escuchado poco a las comunidades indígenas sobre este tema? Mira, primero ahí te tengo que decir, tengo que comentar, sin desclasificar, yo trabajo como asesor comunicacional para distinto, y uno de mis clientes es el Consejo de Pueblos Atacameños. Trabajo con ellos hace algunos meses atrás como asesor. Por lo tanto, no sería, digamos, no podrían elaborar una posición desde ese lugar. Sería injusto con quienes nos están viendo que yo tratara de pasar colado algún mensaje que tiene que ver con mi función como sociólogo y asesor comunicacional. Lo que sí puedo decir es que, porque además están los propios anuncios que se hicieron el día viernes, primero que se firmó un acuerdo entre Codelco y SQM, que es la gran noticia. Cuando uno mira, o sea, no es un acuerdo, es el pacto societario. Ellos toman la decisión de ser ahora una sociedad, ¿cierto? Una nueva sociedad, una nueva empresa que va a producir litio en el Salar de Atacama.
Y eso, que parece así como una gran noticia, tiene muchas cosas que tienen que cumplirse, pero del más distinto nivel, desde cuestiones con el mercado financiero, donde hay intereses económicos, incluso al interior de algunas de las empresas, como en SQM, la complejidad que tiene con Tianqi, que tiene el 22% de esa propiedad, los chinos, que también son productores de litio y que no quieren este acuerdo. O sea, a nivel de mercado financiero tiene que pasar varias cosas. A nivel de evaluaciones ambientales tiene que pasar varias cosas. Y a nivel de consulta indígena, también se tiene que iniciar una consulta indígena, eso lo lidera Corfo. Son varios temas técnicos, pero lo que quiero decir es que la noticia del viernes para Chile puede ser una buena noticia por esta producción, pero que esto se transforme en realidad y que no sea solamente una expectativa de estas empresas, falta harto. Y ahí lo que yo podría decir, insisto, sin querer pasar ninguna propaganda, es que las comunidades indígenas, que son los dueños ancestrales de ese territorio, y para eso hay ley indígena y por eso hay varios mecanismos como la consulta indígena, están ordenándose, agrupando con sus distintas miradas. El pueblo indígena no tiene una pura mirada y por lo tanto la expectativa es que, tal como en otros casos anteriores, haya un adecuado proceso de encuentro, y eso además le hace bien a los estados, a las naciones, cuando reconocen sus pueblos originarios y por lo tanto genera una legislación que los cuida, que los protege. Y a veces eso hace que los procesos de negociación o de diálogo sean mucho más largos, más extensos, más difíciles, pero son más sustentables. Y eso yo creo que si hay una lección que se ha aprendido en los últimos años y que me parece, yo soy optimista, que este proceso lo va a respetar, es un proceso de diálogo donde efectivamente las empresas asumen que no solamente son sus tiempos los que importan, los tiempos de la producción, los tiempos del precio del litio, sino también son los tiempos de las comunidades ancestrales, que tienen que ver cómo se puede generar un acuerdo para que se produzca litio, que sería lo ideal, para que haya riqueza para Chile, que sería lo ideal, pero que no destruya, por ejemplo, algo tan maravilloso y espectacular y necesario como el Salar de Atacama. ¿Cuánto le pesa a este gobierno sellar un acuerdo con el yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerú? Harto. Yo creo que harto, yo creo que eso, y por eso efectivamente el mismo viernes pasado, el 31 de mayo, también era parte de la noticia, se aseguraba que no podía, pero justo Ponce Lerú hizo una movida con sus 3 hijos. Sí, yo creo que es un tema complejo. Ahora, es un tema que debiera avergonzar permanentemente a la clase política. O sea, tanto, especialmente la derecha, que permitió y que mantuvo que Ponce Lerú pudiera... O sea, lo que hizo Ponce Lerú fue un robo a Chile. O sea, se quedó con una empresa nacional como Soquimich, básicamente comprándola a precio de huevo por ser yerno de Augusto Pinochet, el dictador, presidente de la República en aquel entonces. O sea, eso ya es pecado de origen. Pero después, además, el grueso de la clase política, una parte importante de personas de distintos partidos, fueron además, hace menos de 10 años atrás, el financiamiento irregular de la política, incluyendo todo el espectro y hoy en día políticos y políticas con muy altas dignidades, con muy altos cargos. Entonces, claro, eso hace que efectivamente todo esto sea muy espurio. Por supuesto que también hay razones de carácter económico. Entonces, bueno, ¿qué empresa chilena produce litio? SQM, ¿hace cuántos años? Hace muchos años, ¿no? O sea, yo también entiendo los pies forzados, por lo tanto yo creo que en esto siempre hay que salir de la lógica maniquea, más bien quizás tratar de aprovechar estas vergüenzas, cómo nos rebota esta vergüenza, cómo este foco para que eso nunca vuelva a ocurrir y para generar todas las legislaciones, pero por supuesto que hay un pie forzado súper complicado porque el señor Ponce Lerú es dueño de un paquete accionario súper importante de SQM y SQM era naturalmente la empresa chilena posible para, si es que uno optaba por esta estrategia de buscar a alguien que tuviera el know-how, que tuviera la capacidad, y la empresa estatal que es Codelco. Así que yo siento que es una discusión que a veces es demasiado caricaturesca, es demasiado de consigna, hay que bajarla un par de grados, me parece, para hacer un análisis que probablemente no va a resolver lo que ya sucedió, la verdadera burla a todo Chile que hizo Ponce Lerú con acuerdo de la clase política, y pensar cómo eso no vuelve a ocurrir. Darío, presidenciables. El podio nuevamente liderado por Evelyn Matei, según Pulso Ciudadano, 26.2%. Le sigue José Antonio Kast con 12.1%. Ambos bajan, tienen una pequeña baja en la encuesta. Y Michelle Bachelet con un 9.8%, bien digo, aumentando, 2.7%. ¿Es Michelle Bachelet la única persona del oficialismo que puede competir frente a la figura de Evelyn Matei, que sabemos es la más encumbrada de las encuestas hace mucho tiempo?
Mira, cuando uno habla con gente del entorno de Michelle Bachelet, gente cercana, así como que la conoce, yo en los últimos meses, por lo menos 3 personas, pensando así a la rápida, que no voy a desclasificar, te dicen, mira, esto podría ser así como la frase que resumiría. Me dicen, mira, no, yo no sé que Michelle Bachelet quiera ser candidata para nada, pero por como la conozco, las cosas que está haciendo, yo diría que van en la dirección de no cerrar la puerta a una candidatura. Mira, Ya, eso es lo que me han dicho algunas personas. Por supuesto, otros dicen que no para nada, que sería como lo más lógico claro. por su edad, por las posibilidades que en realidad tenga de ganar incluso la próxima elección, que parece como casi como carrera corrida para la derecha, es como la pregunta ¿quién de la derecha? Por lo tanto, yo tengo la sensación más bien que quizás lo que está haciendo Michelle Bachelet tendría cierta lógica, es justamente haciendo algunas acciones bien pensadas con su grupo de asesores, su comité estratégico y con la experiencia que ella misma tiene, quizás para justamente no dejar cerrar la puerta, pero básicamente para ver si hay algún cambio de escenario en los próximos meses, de aquí a final de año, que pudieran hacer competitiva. Porque hoy en día la pregunta, yo creo, más bien del oficialismo es quién pasa a segunda vuelta, no quién gana la presidencial. Eso yo creo que es muy nítido para todo el mundo. O sea, es cosa de ver nomás cualquier encuesta, cualquiera, desde las más picantes hasta las más serias, y más o menos el resultado en esto es similar. El próximo gobierno es de derecha, según Claro. o según las encuestas. Claro. Entonces eso podría cambiar. Uno dice, bueno, Evelyn Matei ha tenido otros momentos en la vida en que se tiende a caer, eso puede pasar, falta mucho tiempo, o sea, de verdad, 18 meses es una locura en términos de los tiempos políticos actuales, 1 año y medio. Pero bueno, pero está desde finales del año pasado, como en diciembre, que Evelyn Matei ya quedó, bueno, va a cumplir 6 meses punteando. Entonces la pregunta de ella es si eso le va a dar. Yo creo que si, capaz que en una de esas no aparezca nadie, pero si aparece, si se desordena, podría ser. Ahora, la pregunta es si cualquier cambio, si cualquier caída, por ejemplo, de Evelyn Matei, incluso el propio Kast, la pregunta es si eso pudiera hacer que el péndulo girara en este minuto a una lógica más bien de continuidad. Si puede ser, no sé, una Carolina Toá, una Michelle Bachelet, una Camila Vallejo, un Gonzalo Vinter, no sé, alguien que uno podría imaginarse que con voto obligatorio, que no hubo una elección presidencial anterior, sino que más bien nos lleva a la lógica del rechazo, de estar en contra de todo. Si alguna figura del oficialismo, uno pudiera imaginarse que en una potencial segunda vuelta con alguien pudieran ganar la presidencial. A mí me parece eso casi imposible y me parece muy bien que la gente de gobierno piense lo contrario y esté poniéndole vigor, pero yo lo veo la verdad que es muy difícil. ¿Por qué crees que le ha costado tanto al oficialismo instalar liderazgos y que por lo menos se vean más competitivos en las encuestas? Porque cuando uno va revisando todos los sondeos, Evelyn Matei, José Antonio Kast, luego aparece la figura de Michelle Bachelet y muy por debajo una Camila Vallejo, a veces aparece Carolina Toá, en fin, pero la verdad con porcentajes que son muy poco competitivos. Una de las leyes del poder del Padrino, que escribió hace años atrás mi amigo Alberto Mayol, dice que el poder debe tener un carácter monolítico. Y que eso de alguna manera lo que está planteando, siguiendo las leyes del Padrino, es que en el fondo cuando tú tienes un grupo homogéneo es más fácil ejercer ese liderazgo y ese poder. José Antonio Kast, súper monolítico, es decir, logró hacer una lectura que además, si uno mira contemporáneamente, va de la mano de un Milei, de un Trump, de un Bolsonaro y de otros liderazgos de ese tipo, que en el fondo es el liderazgo, de alguna manera, esta cosa media como de ultraderecha, como una ultraderecha que desprecia mucho la política. Entonces, desde ahí se constituye. Y por lo tanto, homogéneamente, ahí está el liderazgo. Evelyn Matei, por supuesto, en general en la carnicería que suele ser Chile Vamos, pero en la ausencia de otros liderazgos ella empezó a emerger. La muerte de Piñera de alguna manera la ubica ya sin competencia, si es que Piñera estaba pensando quizá en una tercera aventura, muchos dicen que sí, que estaban pensando. Entonces, claro, de alguna manera también está en este minuto en un lugar cómodo. Pero cuando tú miras al oficialismo, ¿el oficialismo qué es? Ha logrado, y eso no es poco, una cierta paz interna, una mínima paz, ya funciona, etcétera, como que el presidente, el 30%, como que eso permite más o menos proyectar, ya como que la torta se repartió para todos, entonces están los comunistas tienen sus cosas, Frente Amplio tiene sus cosas, Socialismo Democrático tiene sus cosas, todos tienen algo. Incluso hasta la DC agarra un acuerdo electoral municipal que es mejor de lo que podría tener, porque la DC tenía de hecho un desastre, porque la mayoría de sus alcaldes terminaban su tercer periodo, por lo tanto no iban a poder reelegirse. Correcto. Y con eso lograron negociaciones como, por ejemplo, no sé, en Concepción, que el alcalde terminaba, pero bajo el criterio medio espurio del que mantiene el partido, pudieron poner otro candidato. Ya. Entonces, todos agarraron algo. Y eso permite que funcione. Pero
a la hora de establecer liderazgo, ¿a son de qué? Podríamos decir, va a surgir una figura. O sea, sí, Carolina Toá, mira, sí, lo ha hecho bien, como que llegó a resolver un tema, etc. Ya, pero ¿quién se va a inmolar por Carolina Toá? Ya, es su sector. Camila Vallejo, que ha sido en ese sentido muy inteligente, es decir, si bien ella aparece en todas las encuestas, quinta, sexta, pero tú te das cuenta que en realidad no lo está ni pensando. No. O sea, como nada, fuera. Estuvo sentada aquí hace pocos días y ninguna posibilidad. Nada, y como que se le nota que es cierto, que es verídico. Se le nota, como que claro. no, Camila es una política, tremenda. Tiene, creo, una capacidad así como de leer la situación y además como de bajarse de cualquier estridencia, como del pony de las vanidades. Yo creo que eso lo sufrió ya como presidenta de la FECH y como que de ahí quedó curada de espanto. Yo en eso siempre le pongo fichita, no porque pudiera ser presidenta, sino por la capacidad de su liderazgo, digamos. Claro, se le nota que no es que no quiera, sino que no es tema para No ella. es tema, porque además sería absurdo, ¿cachai? En este momento. Bueno, entonces otros liderazgos, entonces el Frente Amplio, o sea, Gonzalo Vinter, lo que más, pero no hay mucho, ¿entendí? Entonces, bueno, y entonces aparece Bachelet básicamente como no lo quiero decir, puede sonar mal, como un descarte en el sentido, en la ausencia de las generaciones que corresponden, justamente por estos lotes disgregados. Entonces aparece Bachelet, yo creo, como un recuerdo, y por eso muchos, yo creo que, pero todo el mundo, desde la EC hasta el Partido Comunista, en realidad en su fuero interno dijeron que alce la mami, quiero verla con un 20% en la encuesta y listo, empezamos a hacer los afiches. Soa Bachelet haga algo todos, dice tú. Bueno, el clásico. Pero yo me imagino que Michelle Bachelet, justamente en su capacidad y en su inteligencia, no va a ir a una disputa que va a ser derrotada. Es probable, si es que le creo a los amigos que me hablan, que quizás lo que ella esté haciendo es al menos dejando la puerta abierta si es que el escenario político nacional, si es que el péndulo cambiara en el próximo, no sé, 6, 8 meses, cosa que yo veo muy difícil. Ahora, la historia nos ha enseñado, y Michelle Bachelet lo tiene clarísimo, que ese péndulo muchas veces sí se mueve. Sí, pero cuesta pensar que mientras la agenda de seguridad esté absolutamente tomado, alguien del mundo del oficialismo puede tener alguna posibilidad de competir contra cualquiera. Porque si tú me preguntás, yo creo que de repente puede ser que, no sé, se caiga la Evelyn Matei porque empieza a surgir, no tengo idea, alguien que de repente ni siquiera hoy día conocemos, o alguien que le pasa algo mañana, no sé qué. Es como, yo digo, es como el fenómeno CEPU. Es como el fenómeno, entonces de repente una cosa de impacto a nivel de medio de comunicación y de repente alguien dice, fuera de la política, dice, sí, doy un paso adelante y agarro una debilidad, pero ese péndulo seguiría, a mi juicio, hoy manteniéndose del lado de lo que podríamos decir la derecha. Correcto. ¿Cierto? Hay que verlo. Darío, pregunta de rigor, aunque ya nos hayas visitado hace algún tiempo, ¿cómo ves el Chile que viene? El Chile que viene post cuenta pública, el Chile que viene en el segundo tiempo del gobierno de Gabriel Boric. Veo un Chile bien estanco, con poca posibilidad de moverse. Creo que yo soy crítico del gobierno, quiero que le vaya bien, voté por ello, si me piden una ayuda hago lo que puedo, en fin. Le tengo afecto al gobierno. ¿Es el gobierno que estabilizó el país o eso no es efectivo? Sí, claro, pero ¿a qué precio? Eso uno podría pensar, ¿a qué precio? Y yo tengo la sensación que la falta de convicción del gobierno y del presidente, porque ¿sabes qué? Yo creo que lograron un lugar cómodo. El presidente está en un lugar que es cómodo, pero que yo creo que es pésimo, que es el lugar de, mira, estoy en el 30%, no bajé de ahí, 25, 30%. O sea, lo que saqué en primera vuelta. Uno podría decir, bueno, no es malo para los tiempos que corren hoy en día. El punto es que haces tantas renuncias, de repente sacas un chispazo, lo que hablamos. Hace una semana atrás el CAE, ¿no? Pero como que no hay consistencia. Entonces, a propósito de la caricatura la otra vez con hartos personajes del La metamorfosis de Boric. Claro, pero la misma caricaturista dijo, mira, yo más que metamorfosis, veo esta lógica como del transvestismo, como de ponerse ropaje distinto. Y yo creo que ese es el problema. Porque una cosa es una metamorfosis, una transformación, un cambio. Pero yo creo que en el caso del presidente Boric, y eso de alguna manera corre también para el gobierno, esta idea de si estoy con los carabineros, entonces estoy súper serio, súper marcial. Pero también digo lo del aborto libre, etc. Alguien podría decir, y a mucha gente le gusta, por algo tiene una aprobación importante. Pero esa aprobación importante yo creo que más bien le sirva para cuando deje de ser presidente, porque lo va a seguir manteniendo como una figura muy importante los próximos años sin ninguna duda. La pregunta es si cuando sales del gobierno tú dices, bueno, ¿qué hicimos? El check que hagamos.
¿Cuántos de esos temas en realidad son propios de mi sector político? ¿Tenía razón de ser llegar al gobierno o mejor que lo hubieran gobernado otros? Eso es una pregunta media cabrona, yo lo reconozco, porque obviamente el ejercicio de gobernar tiene mucho de renuncia. Pero ayer veíamos en México 6 años de gobierno de Manuel López Obrador y le entrega con un 58% de los votos a su sucesora. Impresionante. Primera presidenta mujer de México, además. Exacto. Entonces, bueno, una elección histórica. algunas cosas hicieron bien con todas las complejidades de ser de izquierda, porque en México también tenían toda la prensa en contra. Bueno, algunas cosas hicieron bien. Eso yo creo que hay que ir a mirarlo, porque si no va a ser medio triste. Además que el Chile que viene, venimos de 5 gobiernos ya cambiando el signo político. Claro. Y todo parece indicar que el sexto también. Y eso, más allá si uno está más cercano a las ideas de derecha, a la izquierda o las que sea, creo que no le hace bien a Chile si algo parece que como que cuando ya aparece una cierta idea por la cual votamos mayoritariamente, después ya no nos gusta. Hay algo como de un cierto inconformismo medio infantil, quizás de la sociedad chilena, y ahí probablemente la culpa no es ni el presidente ni el sector político, sino de la propia ciudadanía. Interesante análisis, como siempre. Darío Quiroga, muchas gracias por conversar con nosotros. Te vemos en 32 minutos y ustedes pueden disfrutar y reflexionar con cada uno de nuestros cortes en nuestras redes sociales. El Chile que viene 2024 acá en Sube la News. Muchas gracias, querido Darío. Gracias, Ignacio. Saludos a ti y a todo el equipo.